es, es aberrante, o sea, es totalmente culpa de los demócratas. Ellos están manteniendo hostage a nuestro gobierno y por ende al resto del país. Para los demócratas esto es un juego político porque ya lo han admitido, están muy felices. Chuck Schumer, por ejemplo, está muy feliz con lo que está sucediendo porque dice que ahora es que ellos tienen the upper hand. Para ellos esto es un juego, para nosotros esta es la vida real. La gente se olvida de lo que sucedió ayer en las noticias, mucho más algo que haya sucedido en la última semana, porque las noticias se mueven tan rápido. Y por eso es que es importante todos los días, aunque uno piense, ay, que mucho fastidian con lo mismo, hay que hacerlo, porque a la gente se le olvida y es peligroso. El minuto que empieces a recibir el odio de la gente en las redes sociales, you're doing something right. Yes, porque si nadie te está diciendo nada es que entonces no estás alcanzando a la gente que dices. Regresé a Miami porque lo sentí fuertemente. El gobierno de Miami es el gobierno más importante de América Latina. Primero, Florida pues seguirá volando, pero sí. Segundo, el ejemplo que se puede generar y lo interesante que se puede generar, el nivel de la conexión que se puede generar con el resto de América Latina puede ser espectacular. Sí. Hola, soy Rodrigo Arenas. Te doy la bienvenida a Líderes, el podcast donde conversamos con las voces más influyentes en política y negocios, defendiendo siempre nuestros valores conservadores. Si quieres conocer de primera mano cómo piensan y qué inspira a los líderes de hoy, te invito a suscribirte al podcast. Apóyanos siguiéndonos en nuestras redes sociales y compartiendo nuestros episodios. Sé parte de la comunidad que construye un futuro mejor. Gracias por escucharnos en Líderes. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Líderes con Rodrigo Arenas. Hoy tengo el honor y el privilegio de conversar con una mujer, pues, ¿qué les puedo decir? Nada más y nada menos la responsable de haber sido la directora de campaña para Donald Trump y el Partido Republicano para todos los hispanos en Florida o en todo Estados Unidos. En todo el país. En todo Estados Unidos. Nada más y nada menos. Bianca Rodríguez es una mujer joven, como está ahora de moda, todas estas mujeres jóvenes, bonitas, republicanas, alrededor de todo el gobierno de Trump. Y una mujer de familia, casada, pero creo que, y repito, para mí un gran honor y un gran privilegio porque ganaron una elección y Bianca es de las responsables de que los jóvenes de los millennials, la generación Z, hispanos, hayan votado por Trump. Y eso creo que es un mérito espectacular. Por lo tanto, pues Bianca, bienvenida. Gracias. Gracias por estar acá. Felicitaciones. Te agradezco muchísimo tu trabajo y te lo digo de corazón porque yo siempre lo dije. Yo creo que la victoria de Trump era importantísima para Estados Unidos, pero era fundamental para el resto del mundo. ¿Y por qué digo esto? A ver, criticar a Trump es fácil. Podemos criticar a Trump todo lo que queramos y quisiéramos, pero hay que reconocer muchas cosas que son muy fuertes. Y una de ellas es la personalidad tan potente que tiene que a mucha gente le choca porque a mucha gente le gustaría el politically correctness de Macron, que no sirve para nada. O el de Obama. O el de Obama, que te engaña. Y era un hombre así el que necesitábamos para retroceder, porque no necesitábamos un presidente que llegara a detener todo lo que había logrado el Departamento de Estado y el gobierno y las políticas woke, progresistas, degeneradas de Biden y su equipo y de todo el gobierno demócrata, sino que necesitábamos a alguien que llegara y retrocediera. O sea, hubiera ganado a quien respeto y admiro muchísimo, DeSantis o el mismo Marco Rubio, la presidencia y probablemente USAID estaría bajo revisión, pero no estaría cerrada. Ya. O sea, Como que de tomar esa acción fuerte no lo hubiera hecho cualquier otra persona. necesitabas un Trump, Sí. el que decía, ciérrenlo, claro, y un Elon Musk. Entonces, pero solo un Musk, solo un Trump
se habría dejado acompañar por un Elon Musk. Cualquier otro político hubiera dicho, no, no, este tipo es Ujú, muy controversial. ujú. Entonces, y eso que admiro y respeto a Marco Rubio y hoy más que nunca, y a Ron DeSantis también, o sea, no me malinterpretes, los admiro, los respeto y creo que lo que han hecho es espectacular. Pero hoy, bueno, vemos que hace un par de semanas, pues nada más y nada menos logró la paz en el Middle East, ¿verdad? En el Oriente Medio, una cosa que todos los políticos anteriores solo habían soñado con hacer o ni Ujú, siquiera trataban, ujú. más otros 7 conflictos. Eh, ¿Qué se siente, Bianca? ¿Qué se siente? O sea, tienes 28 años, ¿hace cuánto empezaste a hacer esto? Y cuéntanos, para empezar, ¿quién es Bianca y cómo empezaste en esto? Wow, ok. Eres puertorriqueña, ¿verdad? Sí, nacida y criada en la isla. Nacida y criada en Puerto Rico, una isla Sí, muy liberal. muy liberal, muy, en estos momentos se puede considerar, bueno, yo no quiero decir que está completamente a la perdición, pero sí he visto y he notado como muchos se han alejado un poco de esa política más local porque ahí es como otro mundo, es otra burbuja. Y me da mucha pena lo que sucede, pero yo, o sea, me mudé a la diáspora, como les decimos, a todos los Estados Unidos, aunque somos parte, Puerto Rico es parte de los Estados Sí, Unidos, pero fuera de la isla, luego del huracán María en el 2017, que nos impacta, un huracán me acuerdo, catastrófico, espantoso. catastrófico. Bueno, que te digo que estuvimos casi 2 meses sin luz, sin agua, sin conexión, sin servicio Wow, telefónico. O sea, no, wow. no teníamos forma, no sé, eso fue un milagro de Dios que Off the nosotros grid. sobrevivimos, literalmente off the grid. Muy traumático, hasta que mi mamá dijo, bueno, esto no hay arreglo, o sea, ¿qué vamos a hacer? ¿Estar aquí en estas el resto indefinidamente? No, no se puede. Pues salimos, nos quedamos con unos familiares en Florida. Estuvimos viviendo varios meses en hoteles, diferentes hoteles, Ah, qué duro. que fue muy fuerte, pero gracias a Dios mi mamá siempre estuvo trabajando con el gobierno federal y eso pues ellos ayudaron, obviamente, fueron los que le dijeron, mira, si quieres trasládate a Luisiana un tiempo. Em, Ahí estuvimos, como te digo, varios meses viviendo en un mismo cuarto de hotel y yo estaba a punto de darme de baja por completo de la universidad. Y yo no quería hacerlo, obviamente, yo quería terminar mis estudios, ese era Ujú. el plan que mi familia siempre había ¿Qué tenido para estudiabas? mí, ciencias Ah, políticas. ok. Ya yo Ya estaba, tenías claridad. claro, no, y ya yo estaba involucrada localmente, yo había fundado un capítulo de College Republicans en el recinto universitario de la Universidad de Puerto Rico, pero en Mayagüez. Ah, ok. O Y ahí, bueno, me enfrenté, como te puedes imaginar, sea, de tenías todo. 18 y eras ya republicana. Yo tenía, sí, a ver, sí, 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 18 ya a punto de cumplir 19 Wow. exactamente. Y no lo fui Eras un por bicho mucho raro. tiempo. Es que sí, es que todos mis profesores, mis maestros nos enseñaban un currículo que estaba muy sesgado a la izquierda. Ajá. Yo me acuerdo que en mis clases, incluso en la escuela superior o ya entrando mi primer año de universidad, era, no, que sí, Trump, qué Qué horrible horror. candidato, ese no va a llegar para ningún lado Ni- porque es muy racista, es muy loco. Y eso obviamente pues me come a mí y me hablan maravillas de Bernie Sanders Ujú. y Bernie Sanders aprovecha de que hay como ese dominio más izquierdista en la isla, él vaya a hacer campaña en la isla. Ujú. Yo lamentablemente comencé en mi jornada política haciendo un poquito de campaña por ese hombre Ok. en las primarias del 2016, pero después de esas primarias, después que él pierde, porque obviamente ya todo el mundo sabía para quién iba esa elección, Ujú. demócrata para Hillary Clinton. Correcto, mandaba ver por dedo. Exacto. Yo ahí, eso fue como una parte, una fase de mi waking up from the wokeness, Ok. si podríamos decir, porque ya para mí eso fue, wow, es que esta política de este lado está muy comprado, es evidente, mucha corrupción. Pero ¿qué voy a hacer? Yo no la puedo apoyar a ella. Ujú. Empecé a hablar con mi hermana, ¿Por qué no la apoyabas a ella? ¿Por qué la rechazabas? porque ya yo sabía todas sus controversias con su esposo, con el Ok. Clinton Foundation en Haití. Pero era mujer. ¿Qué pasa con el feminismo y con el sorority? No, yo desde ese tiempo incluso ya yo inherentemente yo sabía que yo no podía simplemente apoyarla por ser mujer. Ok, O sea, yo no me dejaba llevar tan fácil por esa política de identidad. ok. Lo que sí trataron de convencerme era con la idea de free college. Claro, la ignorancia.
Pero, como te digo, conversaba con mi hermana mayor, que ya ella sí estaba del lado de Trump. Ah, wow. Y ¿Y tu mamá? eso era peleas. Mi mamá no estaba muy mi familia no estaba muy involucrada O sea, que no políticamente. vienes de una familia, digamos, muy política. No, para nada. Ok. ¿Y tu hermana mayor, Trump? Mi hermana mayor Trumper. trumpista desde el día uno. Ah, wow. Sí. Y ella me decía: "No, Bianca, tú tienes que", yo me acuerdo todavía como si fuera ayer la conversación que me cambió todo. Me dijo: "Tú sabes que tú eres una mujer muy cristiana. Te has criado en la iglesia". Eso sí, mi mamá siempre fiel, y Ajá, yo formaba parte del coro de mi iglesia también. ujú, Em, Tú eres provida, obviamente tú no crees en el aborto, ¿verdad que no, Bianca? Y yo: "No, tienes razón, en verdad que ahí yo no transo". ujú. Y tú sabes muy bien que tus abuelos, que tienen una panadería en Añasco, trabajan muy fuerte también Para ganarse por su... el pan de cada día, Esa era tu literalmente y hermana mayor. figurativamente, sí. Ok. ¿Y qué edad tenía tu hermana mayor? Ya, ay Dios, yo no la quiero tirar al medio, pero ya es mayorcita y Ok, tiene tiene sus 2 hijas, ok. que también son alrededor de mi edad. Ajá. Lo que pasa es que mi papá, yo tengo 4 hermanos que son del lado de mi papá, Ah, ok. O sea, de hermana solo por... otros, exacto. Ok. Pero siempre con ella No, yo no, soy no, muy totalmente. Es cercana. tu hermana. Mi Sí. estructura familiar es igual, no te preocupes. No, pero yo creo que esa fue la conversación que me cambió todo, Ay, qué bonito. sinceramente. Ahí fue cuando yo me puse a pensar y yo dije: "Okey, el Partido Demócrata no sirve, no me Ujú. está sirviendo, déjame probar con el Partido Republicano", antes O de sea, querías declararme estar en política. independiente. Ajá. Sí. Y empecé a leer más sobre Trump, empecé a asociarme más con Pero simplemente Trump, su plataforma. mujeriego, violador de mujeres, eh, eh, que ha quebrado, cómo te sentiste identificada? O sea, explícame esa parte. Bueno, no te miento, al principio sí, al igual que cualquier otra persona que leía esas noticias, me chocaba. Yo decía: "Yo no, es que no". Por esa misma razón me costaba mucho apoyarlo. Ok. Pero yo decidí poner eso a un lado Ajá. y medirlo de una forma más justa. De Ujú. verdad, sentarme, buscar, leer cuál A era su profundizar. plataforma, claro. Y yo decía, bueno, la verdad es que de todos los candidatos, incluso republicanos que estaban, él era el único que te decía las cosas sin filtro Ujú. y en la cara y de lo que de verdad quería lograr. Y yo decía, pues esto es diferente. Esto me Vamos gusta. a ver, sí. Y entonces en ese transcurso fue que hice el capítulo de College Republicans, que en Ok. ese entonces, antes de Turning Point, aunque estaba también creciendo, pues era como de los capítulos más populares universitarios. Ya. Em, entonces, bueno, yo sé que me estoy tardando un poquito con No, esa historia, tranquila, tranquila pero que tenemos tiempo. pues sucede el huracán. Ujú. Eso a mí me paraliza todo. Me vengo para los Estados Unidos, hablo con un profesor, le estoy diciendo: "Mira, estoy pensando darme de baja por completo. Solo te lo quería dejar saber". Y él: "No, Bianca, tú", y mira qué cosa, que es un profesor ultra liberal. Ok. Eso sí que le doy las gracias. Él me Ajá. dice: "No, tú no vas a darte de baja porque yo me voy a encargar de ponerte en un grupo de estudiantes que ya yo escogí para que vayan a terminar el segundo semestre en Arizona, en la Universidad Estatal de Arizona". Ok. Y al principio no sabía si tomarlo porque es que yo no tengo familia allí, yo no conozco a nadie, nunca he ido a Ujú. Arizona, por favor, o sea, Ajá. apenas estaba saliendo de Puerto Rico. Pero yo me senté con mami y le digo: "Mami, yo creo que, tú sabes que llevamos orando desde hace tiempito que nos diera una señal, Dios, y yo creo que esta es una de ellas". Y ella toda mi vida fue helicopter mom, Ok. like, para ella soltarme, aunque sea soltarme para ir a salir con amistades, eso era siempre una discusión. Y en esta ocasión, sorprendentemente me dijo: "Yo creo que tienes razón. I'm gonna let you go". Ah, Ya. Y eso fue ahí fue cuando, pues, cambió toda mi vida. Entonces, me fui para Arizona, el semestre se convirtió en casi 4 años. Allá me involucré con Turning Point USA, trabajé con ellos full time, mientras iba a la universidad full time, em, y también estaba con College Republicans envuelta allá. o sea, Pero Charlie sí, Kirk fue tu jefe. sí. Sí, o sea, fue otro, a ver, está Charlie y está Tyler Boyer, que ellos son como mejores amigos. Ok. Y yo trabajaba como la asistente de Tyler. A la wow. No, una cosa genial.
Ajá. y yo casi con nada de experiencia de trabajo, pero sí tenía mucha pasión y Ujú, muchas ganas de crecer profesionalmente, de involucrarme, y eso ellos lo notaron, ¿no? Que es ujú. muy genuino, y obviamente tengo una historia ya de por sí muy difícil, interesante, pero con ellos la verdad que aprendí muchísimo. Yo veía a Charlie Wow. todos los días, y el pensar o reconocer que él solo tenía 3 4 años más que yo, Ajá. me chocaba. Yo a veces me sentía un poco, ¿cómo te digo? Como inadecuada, como que no estoy haciendo lo suficiente porque este tiene solamente 3 o 4 años más que yo Y y mira está lo que él haciendo. tiene, un imperio. Ajá. Pero no, eso me sirvió, No, para no muchos tienes que puede ser. ser celo, Exacto. No, tiene que ser inspirador. para mí fue exactamente, fue una motivación más, Para una persona inteligente es inspirador. Y te totalmente. digo qué pasó ahí, porque a mí me pasa, y es higher values, develop skills. Ya, O sea, a mí me pasa, a mí cuando llega alguien a pedirme trabajo eh, y les pregunto por qué, y la respuesta es porque creo en la causa, porque defiendo la república. Ahí, you had me at hello. O sea, ahí ya, ya no me importa si tiene un año de experiencia, un mes o 25, porque al final, como lamentablemente esto es una guerra en la que estamos, es una gran batalla en la que ujú, estamos, uno lo que busca es gente que esté dispuesta a dar la vida por la causa. Entonces, eso es totalmente. lo que ellos han de haber notado en ti y la experiencia, pues ahí la ibas a construir, pero conseguir gente que cree en la causa y que está dispuesta a ponerse, en España, le decimos la camisola, Ujú. el brand, eso no es fácil, eso es bien difícil. No, y a esas alturas de tu vida tú dices, I've lost almost everything. What else have I got to lose? Entonces estabas en Arizona, Turning Point, con Charlie Kirk nada más y nada menos, y con Tyler. ¿Y cuánto tiempo estás ahí? ¿En qué momento? Esto es 2017, Esto es 18, noviembre de 2019 que 19. empiezo con ellos oficialmente. ¿Y en qué momento te pasas al Partido Republicano? Esto, bueno, yo me mudo, ¿verdad? A Arizona, ya oficialmente, técnicamente ya yo me puedo registrar. Y lo primero que hice fue eso, porque yo estaba ya tan emocionada. En Puerto Rico no puedes. Ajá, Puedes votar en las primarias simbólicamente, pero al no ser un estado, sí, no pues. puedes votar directamente por el presidente en, Ya. en las elecciones generales. Así que para mí eso fue super exciting. Ajá. Yo no me iba a perder de esa oportunidad, y más con los midterms que estaban sucediendo ya en el 2018 Ujú, en Arizona. Pues me involucré en los grassroots, ujú, o sea, haciendo campaña por oficiales y personas que estaban corriendo también allá localmente. Me acuerdo que trabajé un poco con la campaña de Martha McSally, que no llegó realmente, no llegó muy lejos. ujú. Pero Bueno, es parte noté, de. yo aprendí, o sea, aprendí, pero igual noté un patrón. Y ya yo me estaba dando cuenta, es que nadie realmente se compara a Trump. Nadie tenía las agallas de verdaderamente enfrentarse a los demócratas y Ujú. decir, yo estoy en pleno desacuerdo contigo y la gente va a estar de mi lado porque lo que tú estás promoviendo no está bien. Y si no está de mi lado, entonces no tengo nada que hacer. Exacto. O sea, a mí me pasó Eran tibios. en una reunión hace unos años y yo les decía a un grupo de gente, le decía, no, entonces tenemos que enseñar lo que significa la república. Yo promuevo los principios republicanos como los founding fathers de Estados Unidos, ¿verdad? Vida, libertad y pursuit of happiness. Y entonces me dice un amigo, bueno, pero ¿y qué hacemos si la gente no compra esas ideas y no están de acuerdo? Bueno, entonces no tengo nada que hacer. O sea, yo no voy a cambiar mis ideas porque la gente no compre esas ideas. Ujú, O sea, si no las compra y la gente quiere comunismo, quiere socialismo, quiere wokeismo, pues bueno, no puedo hacer nada al respecto. Pero uno creo que habemos algunos que tenemos fe en la humanidad y sabemos que cuando los educas, ujú, dicen, ah, no, eso es lo que quiero o eso es lo que no quiero. claro. Y entonces estás aquí en Turning Point 2019 y ¿hasta cuándo? O sea, ¿en qué momento pasas entras al RNC, RNC, ¿no? Al Republican National Committee. Exacto. Bueno, fueron varias etapas, Ok. porque después de ahí, en mayo del 2021, ya me voy para Texas, que mis papás viven allá, y entonces mi esposo
Mi ahora esposo estaba jugando en El Paso. Ok. Y yo digo, bueno, no me gusta estar así a larga distancia tanto tiempo, yo creo que ya hora de ver, de tomar el próximo paso. Me mudé entonces para Texas, hice un internado con Run Gen Z allá, que es una organización que se enfoca en precisamente eso, de buscar jóvenes de la generación Z y Ujú. motivarles o inspirarles a que puedan correr para algún cargo público al nivel local, Qué bien. que era es súper, bueno, y todavía sigue la organización, es muy buena, y me gusta eso porque creo que muchos sienten, y más con la edad que yo tenía en ese entonces, como que we're not old enough. Ujú, No, debemos de esperar, siempre espera ujú. después de los 30 años para Sí. entonces, no, y era como que no, involúcrate ya. Ujú, Puedes formar parte del school board, de tu distrito, puedes ser un precinct committee member, o sea, puedes hacer muchas cosas. No tienes que ser necesariamente alguien que corre para el Congreso ujú. federal. Y pues nada, entonces estuve ahí como diría 2, 3 meses y eso fue en el verano, sí, del 2021. Ya en octubre 2021 me llaman de Univision, Ok, porque ya yo estaba dando entrevistas durante todo ese transcurso y más ok. desde las elecciones del 2020 ya yo bueno, ese es otro side story, ¿no? Que Charlie y Tyler ya me estaban motivando a dar entrevistas y hablar más con los medios y la prensa en español, Qué bien. porque hacía falta. Ajá, claro. Y pues ellos nos mantuvimos en contacto, siempre como te digo, como que nos llevamos muy bien, a pesar de obviamente ser un canal más liberal. Ellos me llaman y me dicen, bueno, Bianca, nosotros vamos a lanzar un programa que se va a llamar Línea de Fuego. Ujú. eh, Todavía no tenían como fecha oficial, pero querían empezar ya y me dijeron, bueno, te queremos incluir en ese programa, a ver cuándo puedes venirte para acá, para Miami. Ok. Y eso fue, bueno, yo acababa apenas de mudarme con mi esposo Ajá. en El Paso y yo tuve que hablar con él. Le digo, mira, babe, esto es una oportunidad que yo no puedo pasar. Ujú. Y él obviamente entendió. Qué bien. Y gracias a Dios, porque, ¿verdad? Yo entiendo que eso también, eso toma un toll Importante. emocional en cualquier relación, de estar tomar una decisión entre tu familia o tu relación o tu carrera, es muy Ujú. difícil. Muy difícil. Pero yo dije, bueno, lo voy a aprovechar y él también me apoyó. Y entonces estuve allá por casi 3 años, debatiendo todos los días, dándole Eso te fuego. ha dado mucha wittiness, Oh, mucha. yes. Ah, Eso me preparó seguro. para entonces el trabajo que logré con el Comité Nacional Republicano. ¿Qué es en qué año empiezas ahí? Ahí empiezo en septiembre del 2024, o sea, quedando apenas 2 meses para las Oh, elecciones. wow. Sí, ¿Y cuál era tu yo, rol? pues yo comencé ya como deputy, Bueno, una cosa importante, 2 meses antes de las elecciones, según las encuestas, Trump no ganaba, ya, si te recuerdas. sí, es cierto. O Sí, sea, yo me acuerdo. eh, bueno, aparte de, si no está mal recuerdo, 2 meses antes de las elecciones es septiembre, que es cuando lo condenan en Nueva York. Sí, no, en esas alturas todo estaba cayéndole a Era él. una Y locura. intentaron también asesinarlo tan solo Bueno, 1 o 2 meses antes. O sea, es que además de, todo estaba pero te quiero sucediendo. decir que no es como que, ay, cuando entraste ya había ganado. No, 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 no. Trump ganó en esa última recta final, desde mi punto de vista, ahí te voy a dar mi opinión, pero, o sea, entraste a los 2 meses más valiosos de la campaña. sí, es una buena, Sí, tienes toda la razón, es sí. una buena perspectiva, sí, o sea, yo quería ya unirme a la campaña desde meses antes, pero pues por diferentes razones, obviamente también tema de fondos y eso, pues no se podía, pero yo hablaba con Jaime Ajá. Flores ya, porque ya le estaba siendo entrevistado, ya lo conocía, le decía, Jaime, ya me quiero ir, quiero trabajar contigo, ¿qué vamos a hacer? Y él me llama en agosto, me dice, ya te puedes, ya, conseguí la manera, vente Ok. para acá. Y yo hice una entrevista con Lara Trump Ajá. en su podcast y ella, fue como todo sucedió a la vez. Ella dijo, I like this girl, we need to bring her on. Hablaron con Jaime entre ellos y así tal cual todo funcionó. Lara es brillante, ¿eh? Yeah, Lara es wow. she's one of my role models también. Que te digo una cosa, regresando a bueno, quiero lo importante que la gente no crea, no se quede con la impresión de que
de que para mí Trump es, digamos, ese violador y esa gente, eso que quisieron pintar de él. Yo creo que si hay algo que habla de Trump, yo soy padre de 6 hijos. Y si yo llego a los 78 años y me puedo tomar una foto como la que se tomó Donald Trump con todos mis hijos, Mm. mis nueras y mis nietos, y todos mis hijos son sanos, trabajadores, todos. Date cuenta que no hay un derailed, no digamos un Hunter Biden, eso es un degenere absoluto. No, no hay uno que tú Es digas, cierto. no hay uno que tú digas, ese no trabaja, ese es un vividor, no. Todos son trabajadores, buenos papás, hombres y mujeres de familia, y bueno, y hasta están bien casados. O Ujú. sea, Ivanka está súper bien casada y Eric también, no digamos. Eh, Eso habla muy bien de Trump. O sea, Sí, si yo me puedo tomar esa foto a los 78 años, puedo decir, me puedo morir en paz. I did it. Eso sería totalmente. realización. Entonces, cuando yo vi esa foto, digo, a este hombre no lo conocemos. La humanidad no sabe porque no es fácil esa foto. No, No es fácil tener tantos hijos y que todos te salgan bien y que los tengas juntos y que en el día no más importante de tu vida, pero un día sumamente importante de tu vida, como ganar la presidencia de Estados Unidos, estén todos ahí. totalmente. Eso es Y luego de ser deshumanizado por completo. de haber sido atacado, destrozado. Todo. Bueno, y dicen que las ex esposas lo adoraban. O sea, que lo querían mucho, que era muy buen ex esposo. Sí. Entonces a mí eso me dice de Trump muchas cosas que no me dice ni sus formas, que es un tipo obviamente con formas muy peculiares, pero la prensa, ¿no? Sobre todo la Sí. prensa, lo que dice la prensa. Bianca, entonces entras y ¿cuál era tu rol? Pues oficialmente como, a ver, no sé cómo decirlo en español. Dilo en inglés. O bueno, ya, ok, subdirectora. Subdirectora. Subdirectora de comunicaciones hispanas, Ok. trabajando junto a Jaime. Y él me apoyó desde el principio, como te digo, y empecé, y eso era ya la primera semana, yo tenía muchas ideas. Les dije, estamos empezando con el Hispanic Heritage Month, el mes de la herencia hispana, vamos a hacer una campaña bueno, qué mala Kamala. Y ahí salió Qué la mala cámara. cancioncita de Kamala, qué mala eres. Yo dije, vamos a hacer un video, lo vamos Wow, a qué sacar. buenas ideas, sí. Y pues le di, ¿verdad? Como la visión al muchacho que editaba todo y me hizo un primer borrador. Yo dije, este video me encanta porque es que empieza, no sé si has visto el video, es que él empieza en Sí. un golf cart, en un Ajá, carrito de golf Trump y ajá, dice, bueno, voy a subirle a la radio. ajá, Y entonces ponen la canción y él está bailando y son diferentes cortes, tú sabes, como troll. ajá. Y yo sabía que iba a caer bien, además con ellos, porque ya ese era el estilo que estaban modelando, que parecía que, bueno, lo vemos ahora en la Casa Blanca, Ujú. puro memes, Sí, pura generación Z, una influencia increíble, que el otro lado dice, ay, esto carece de seriedad, pero es como que, pero ¿por qué tiene que ser tan y tan serio todo el sí, tiempo? sí, Ya sí. eso no funciona, Así es, así ¿sabes? es. Y así, Entonces sí, empezaste a hacer esas estrategias. exactamente. Y una pregunta, Bianca, y yo tengo, a ver, ayer me enteré del tercer medio de comunicación que nació, digamos, para llegarle a los US Hispanics que quiebra, el tercero. Y, y mi lectura es que la gente no entiende que somos 64 millones de hispanos en Estados Unidos, pero somos absolutamente distintos. Ujú. O sea, no tiene nada que ver el venezolano que vino hace 20 años con el venezolano que vino hoy, con el guatemalteco, con el mexicano, con el salvadoreño, con el hondureño. O sea, somos sumamente distintos. ¿Qué, ¿A qué le apuntaste tú? ¿A qué le apostaste para poder, digamos, decir, vamos a hablarle a todos los hispanos? Obviamente, por un lado, es muy importante resaltar nuestras diferentes culturas, Ujú, porque creo que esa es como un melting pot. Este país es un melting pot, ¿no? ujú, Y eso es muy, es bueno, pero obviamente a cierto límite, ¿no? Y eso también lo mencionaba mucho la campaña de Trump, pero lo que
nosotros queríamos hacer énfasis, no eran las diferencias como hacían los demócratas, ¿verdad? Porque eso también ya roda en lo de la política de identidad y estás entrando en un tema que es interminable, porque lo que quieres es unir al país, no Ujú. dividirlo. Entonces, ya yo creo que Joe Biden nos hizo la campaña la mayor parte muy fácil, la verdad, porque es que el país ya estaba en, en colapso Sí. económicamente, internacionalmente, con todos los conflictos, así que nosotros Sí, pero dijimos, tenías a toda la prensa encima, en eso contra. sí, eso sí. Pero ¿qué hicimos nosotros? Creamos como la contraprensa, la Ujú, prensa opositora. Y ujú, la prensa que para nosotros nos funcionó fue la prensa digital, ujú, streaming, hablando con los podcasts, ujú, dando entrevistas a quien fuera, los medios independientes, ujú. porque ese es el futuro. Ya Trump tenía esa visión y la campaña también, y le doy muchas gracias a eso porque ya yo también lo venía viendo, incluso trabajando en el canal. Este, entonces, ¿qué nos enfocamos? En que la inflación nos estaba afectando a todos por igual. No importa, seas como tú digas, mexicano, puertorriqueño, guatemalteco, nosotros Y pues estábamos, causas comunes. claro, exacto, La la economía, la inflación, inflación, el bueno, tema el tema migratorio, migratorio que le afecta a todos igual. exacto. Que siempre los demócratas decían que nosotros ese era el tema más sensible y que teníamos que ser muy sensibles porque como casi asumiendo que todos habíamos llegado a este país ilegalmente. Ujú, Y eso también, eso cae mal. así es, Porque es un porque no es cierto, estereotipo, y no es claro, cierto, y no es cierto. no es cierto. Y que además nosotros somos una comunidad bastante grande que creemos en que sí, vamos a abrirle la vía al que quiera llegar, pero que lo haga legalmente, Ujú. que siga las leyes, tal como lo tiene que hacer en cualquier otro Yo país. acabo de ver una película, tú sabes, vieja, que es de cuando están migrando y me llamó mucho la atención, nunca le había puesto atención, probablemente la película la he visto 10 veces y nunca le había puesto atención a esto, pero de que cuando estaban migrando los europeos, o los irlandeses, ¿cómo se llama? Los ingleses a Estados Unidos. Esto fue al principio del 1900, ¿no? Algo No, así, antes, antes. antes, esto es en Perdón, en los, mil ajá, ochocientos 1800, sí. había un proceso legal. O sea, la gente hacía una cola, entraba, se bajaban del barco, pasaban, había un tipo de migración y les hacía preguntas y él le podía decir sí o no a la persona. Y si le decía que no, esa persona se regresaba en barco a Ujú, su país, ujú. en el mismo barco que iba por los demás, ¿no? O sea, no es cierto que todos migraron de la misma manera y tampoco es cierto que no habían procesos. Siempre hubo procesos El para problema migrar. es que los demócratas como Biden intentaban, por eso es que si tú te fijas, todas las políticas de ellos eran casi como retroceder en el tiempo, que es irónico porque se llaman los más progresistas, pero la verdad es que buscaban políticas como esa porque hacían más fácil el tema migratorio, pero no se dan cuenta que desde esa época a la nuestra ahora ha cambiado mucho, No, tenemos más tecnologías, más pero, seguridad. pero Bianca, es que ni siquiera es cierto, porque es lo que te estoy diciendo. Históricamente siempre ha habido una migración l- con procesos legales a Estados Claro, Unidos. pero lo que digo es que él quería casi como que hacerlo tan sencillo. ¿Sí me explico? Como Yo, que ya nosotros hemos evolucionado, yo creo que hemos va peor. aprendido Yo creo desde que va eso peor. Yo creo que es el desorden. A ellos les gusta el desorden. también. Además de que ya sabemos que los querían volver electores, ¿no? O sea, los mandaban, entiendo yo, a estados en donde necesitaban votos ilegales, ¿no? Los famosos estados en donde no te necesitabas ID para votar. Sabes que también era un political immigration, pues, ¿verdad? Yeah, Era una migración política para para ganar votos, convertirlos en ¿verdad? votantes, exacto. Y Bianca, ¿y cómo manejaste la parte, digamos, la parte controversial? Digamos, yo creo que en el último mes de la elección a mí me llamó muchísimo la atención, porque por un lado tenías, del lado de Kamala, tenías a Jennifer López, a Taylor Swift, a, Una rapera, a una Megan Thee rapera. Bueno, Stallion, le pagaron, entiendo que en $10 millones ujú, a esta a misma. Beyoncé. A Beyoncé creo que le pagaron $10 millones. Gente con muchos seguidores. Bueno, a Robert De Niro, George Clooney, gente con muchos seguidores, pero que el americano común y corriente no quiere ser como ellos.
Quisiera la fiesta del viernes, quisiera tal vez los seguidores en redes, pero nadie quiere tener la estructura familiar de Jennifer López. Nadie. O sea, nadie. Estamos de acuerdo, pues, ¿verdad? O de Claro. Robert De Niro, o sea, nadie quiere tener esa estructura familiar. Eh, O a cierto grado sus políticas. y del lado de los republicanos tenías a Elon Musk, a, ¿cómo se llama? Sawini, Vivek Vivek Ramaswamy. Ramaswamy, a Robert Kennedy, a Tulsi Gabbard, o sea, una gente espectacular. ¿Cómo viste eso tú? Sí, a mí me fascinó tanto que desde hace tiempo, yo creo que es evidente que el problema de los demócratas nunca ha sido sacar al voto o motivar a la gente a salir a votar. Incluso cuando tienes a todas las instituciones a tu favor, típicamente tiende a ser más fácil. Los Nosotros teníamos demócratas. con los demócratas. Nosotros no teníamos a nadie de nuestro lado en ese sentido. Ujú, No tenemos a Hollywood, no tenemos a las instituciones universitarias, mucho menos. O sea, nada como para nosotros decir que nosotros íbamos a tener estas elecciones fácil. ujú, Pero lo que nos dimos cuenta fue que en medio de ese mismo ruido había más jóvenes, más personas, más latinos que no estaban necesariamente de acuerdo con lo que ellos utilizaban sus plataformas para promover. Por ujú. eso es que no fue exitoso, porque se enfocan tanto en el tema de aborto, el aborto hasta el último mes del embarazo, en nuestra comunidad eso No, 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 no es esto común. es O sea, asesinato, exacto. Y hay más, yo creo que hay más sentido común todavía, gracias a Dios, en gracias a Dios. todas nuestras comunidades latinas, independientemente de qué país Sí, vengamos, porque compartimos se más los tiene respeto. principios conservadores los latinos que con los republicanos que con los demócratas. Totalmente. Hay más, como te digo, preservamos más el tradicionalismo, Ujú. respetamos más la vida, ¿Y cómo fundamentalmente. manejaste esa controversia? ¿Y cómo manejaste eso en tu vida social? Porque me imagino que también tener 25 años, 26 años y haber sido interesante, o sea, no haber sido fácil para ti. No, mi crianza desde los 18 años hasta el día de hoy siempre ha sido lo mismo, amenazas de muerte. Eso es lo que la izquierda, por eso es que yo jamás ahora me podría considerar formar parte de alguna manera con la izquierda, porque eso es lo que ellos promueven, Ujú, esos son los valores de ellos. Y no es de sorprender cuando tú ves que en esa misma cultura o en esos valores que ellos tratan de promover y por eso menciono el tema del aborto, porque cuando ya deshumanizas a un bebé y le quitas el significado de la vida, es muy fácil ya luego entonces justificar la muerte en contra de personas con las que estás en desacuerdo. ujú. Y eso es lo que estamos viendo. Sin embargo, yo, ¿verdad? Como te digo, recibía muchos ataques, amenazas, amenazas violentas también, o sea, que me amenazaban con encontrarme en la universidad y hacerme de lo que te puedas imaginar. Wow. Y cualquiera en esa posición diría, no, yo no puedo seguir aquí porque tengo una familia, Sí, y no. mira, y es entendible, pero yo sentía aún más como una rabia, pero como a Diosito diciéndome, sigue, porque vas por un buen camino. Y yo yo seguí el camino que Dios, yo pensaba que tenía mejor preparado para mí. Y por ende, todo lo que he hecho. O sea, yo trato de bloquear todo Ruido. ese Que ruido. no es ruido. Mira, Charlie. Claro. O sea, sí, yo coincido contigo y lo que pasa, Bianca, es que para la izquierda el fin justifica los medios. Ujú. Lo justifica en la justicia. Para ellos meter a Trump 200 años a la cárcel era justificable aunque no hubiera cometido ningún delito. No importa. ¿Por qué? Porque según ellos de esa manera salvan el país. Para ellos Exacto. matar a Charlie Kirk es justificable. Para ellos tratar de matar a Trump es justificable. O sea, y lo viste en las redes sociales. O Ujú. sea, viste la gente diciendo se lo merecía. O sea, ¿cómo así? A mí eso me indignó de una manera, pero te dice mucho de lo peligrosos que son en su manera de pensar. Y lo hemos visto, ¿no? Lo han visto ustedes en Bueno, toda en Latinoamérica. toda Latinoamérica. Cuando ellos salen con la suya, eso es lo que sucede. Eso se matan. Bueno, lo vimos desde Stalin. Eh, Claro. y Bianca, cuéntame un poquito, profundicemos un poco con Charlie Kirk. Eh,
Imagino que para ti debe ser muy duro hablar del tema, pero creo que es importante, lo hablábamos fuera de micrófonos, ¿verdad? Que yo te decía que uno es difícil entender, sobre todo cuando eres una persona de fe, cómo Dios le salvó la vida a Trump y después permitió que le pasara esto a Charlie, ¿verdad? O sea, y yo creo y estoy convencido de que necesitábamos a Trump vivo haciendo lo que está haciendo, y si no, pregúntaselo a Israel y a Gaza, pero creo que la misión de Charlie está empezando, está tan solo empezando y va a mover muchísimo. ¿Qué opinas tú? ¿Cómo lo has vivido tú? ¿Qué has visto tú? Sinceramente, todavía me cuesta pensar y decir que ha sido un mes, ¿verdad? Ha sido un mes bastante difícil. Hoy su cumpleaños, Y hoy es su cumpleaños, hoy le van a entregar su, ¿verdad? Su su medalla de presidential, Freedom. que, wow, o sea, es todo. Y eso que yo, ¿verdad? Habían pasado varios años desde que me fui de Turning Point y no me quiero imaginar a mis amigos que todavía seguían a su lado, que incluso estaban ahí ese día detrás de él, cuando yo vi el video Aparte y dice que era un reconocí tipo que se personas. dejaba querer muchísimo. Por todos. O sea, no, los únicos hablando pestes de él son personas ignorantes, Obvio, personas que obviamente obvio. no sé, ni 5 minutos le dedican a escuchar un video entero de él, pero bueno, Pero ni le dediquemos nosotros, cuéntame no. tú. Pero lo que sí es que fue tan inspirador de por sí en vida y creo que ahora lo que nos queda a nosotros y a su esposa mucho más es seguir pasando ese torch, seguir promoviendo los valores que él promovía. Ahora yo creo que, y obviamente es una desgracia lo que le sucedió, ojalá con la justicia podamos averiguar finalmente qué fue exactamente lo que pasó, quién inspiró a este joven, Tyler, que no quiero la verdad ni mencionar su nombre, a quitarle, arrebatarle su vida y qué hay detrás. Pero yo creo que ahora con más fuerza, muchos de nosotros nos sentimos más inspirados a decir públicamente, sí, Charlie Kirk fue traído a este mundo por Dios y se fue de regreso con Dios porque cumplió con su propósito. Y ahora va a continuar su propósito con miles, sí, incluso yo diría millones de personas, porque impactó hasta el presidente de Estados Unidos, impactó a muchos líderes internacionales también. No, impactó gente en otros países. En Perú hay un movimiento por Sí, él. O sea, impactó fuera de serie. y es algo que ahora parece que podríamos decir es controversial decirlo, pero no me importa, es que Dios siempre va primero, todo es Dios. Todo, todo. Y, y, y el que no lo sabe o el que no lo cree generalmente es un arrogante que la vida se lo termina enseñando de otra manera. O sea, yo soy un convencido de que si tú crees que lo que tú logras o donde tú llegas es gracias a ti y no a Dios, ahí, ahí tienes un problema serio. Ujú. Bianca, ¿cómo ves? Bueno, me gustaría saber en qué sigues, en qué estás, cuáles son los siguientes, cuál es el futuro de Bianca y cómo ves a la comunidad hispana en Estados Unidos. ¿Qué ves? Bueno, ahora mismo yo estoy viendo como que hace todavía falta líderes en nuestra comunidad Ujú. que sigan luchando por nuestra comunidad, que sigan verdaderamente exponiendo, bueno, hablando con la verdad de lo que sí ha logrado esta administración, que han sido cosas históricas, pero de seguir batallando en contra de los medios tradicionales que obviamente siguen con la suya, con su propia agenda de deslegitimizar, podríamos decir, todos los logros y de manipular la información como han hecho y que siguen haciendo. Y me gustaría seguir formando parte de esos esfuerzos, porque sí me fui para DC unos meses y estuve trabajando con el gobierno y la administración, lo cual considero algo histórico y voy a estar siempre orgullosa de formar parte, pero pues es el gobierno al final del día, ¿no? Ya te puedes Sí, imaginar, mucha burocracia. muchísima. Y bueno, trabajando también en el departamento de salud es muy distinto a trabajar en la Casa Blanca, ¿no? Porque son líderes distintos, tienen su forma de trabajar muy distinta, a pesar Ujú. de estar todos inherentemente de acuerdo. Y yo siempre yo sentí, bueno, nosotros trabajamos tan fuerte en la elección como para ahora perder
a las personas que finalmente pudimos como que lograr ver la luz de todo lo que sucede y lo importante de tener ley y orden en las fronteras, por ejemplo, y hablar de eso, hablar de que no están yendo tras, obviamente, los ciudadanos y las personas que están legalmente y que no tienen récord criminal. Obviamente están yendo tras los que están rompiendo nuestras leyes, los que están cometiendo crímenes atroces, por ejemplo. Eso te quería Pero preguntar. sí, Ayer conversaba con un amigo aquí en Miami, latino, periodista, y me decía, no, es que uno no puede ser hispano y estar de acuerdo con Trump. Y entonces le digo, pues yo soy hispano y estoy de acuerdo con Trump. ujú, No, ¿y cómo manejas? Porque al final del día, pues sí, mucho del tema de estos, o sea, de todas estas operaciones de ICE son controversiales, no son fáciles. Yo estoy de acuerdo contigo. Lo que yo he escuchado es que capturan, si no tiene antecedentes penales lo dejan y si sí, pues lo deportan o va a la cárcel, qué sé yo. Pero ¿cómo manejar eso, esa comunicación con el mundo hispano? Porque obviamente los demócratas y los medios van a aprovecharse de eso como lo están haciendo exacto. para quitarle adeptos al Partido Republicano. Eso yo ¿Qué te hacer? podría, yo te puedo decir que esa es quizás mi única frustración ahora mismo, que hace falta. Necesitamos gente Una en buena español, estrategia. una buena estrategia para continuar lo que ya estábamos logrando, de hablarle a la, porque es que, a ver, tampoco podemos tapar el cielo con una mano. Tenemos una población enorme en este país que todavía no habla al 100% el inglés. Ujú, Entonces, ¿qué hacen estos medios? Se aprovechan de la comunidad, les dan la información así en chispitas de lo que quieren que ellos sepan ujú, y eso es peligroso. ujú. Es peligroso porque así mismo es como manipulan la información, así se forma la desinformación. Entonces necesitamos más personas hablándole en español a nuestras comunidades hispanas para poder decirles qué es exactamente lo que está sucediendo. Y yo no digo tampoco, mira, hablemos, ¿cómo te digo? Como 100% favorablemente del presidente Trump. No es que estoy pidiendo tampoco medios que sean así. Yo creo que debemos de regresar a los medios independientes, que simplemente reporten lo que realmente está sucediendo y que las personas lleguen a sus propias conclusiones o sus propios análisis. Pero sí, eso hace falta. Hay un gap, ¿Cómo mirarías si ahorita fueran las elecciones que están dentro de un año? ¿Cómo mirarías a la población hispana, sobre todo aquí en Florida? que todavía son críticos. Mu- No podemos olvidarnos de la comunidad. Ok. Tenemos que seguir con ellos, tenemos que, ahora más que nunca, contar con entregarles esa información de diferentes métodos, seguir con los podcasts, seguir con entrevistas y de comunicar. Yo creo que la comunicación es fundamental. ¿Y qué oportunidades ves? ¿Dónde mirarías tú, qué oportunidades mirarías, digamos, si estuvieras a cargo ahorita de la estrategia, cuáles serían, según tú, las oportunidades que hay para comunicarte con esas comunidades? Pues no tan solo en Florida, tenemos que enfocarnos otra vez en las mismas comunidades que veníamos, ¿verdad? Targeting en las últimas elecciones, porque son comunidades que típicamente son más demócratas. Ujú, Vimos oportunidades en California, incluso que uno históricamente, bueno, todavía sigue siendo demócrata, pero hay oportunidad de seguir convenciendo a ese sector de la población para que puedan considerar votar republicano por la primera vez en años. Te digo, comunidades en Pensilvania, en Nevada, o sea, ser estratégicos con las comunidades para poder llegarles esta información porque sabemos que son estados que son importantes. Si fuera por mí, yo digo los 50 estados, pero, ¿verdad? Lamentablemente con cómo van las elecciones, que siempre pasan muy rápidas y son muy reñidas, y cuando uno viene a calcular dónde fueron reñidas, son en esas comunidades y tenemos que hacer más por comunicarnos en esas ciertas comunidades. bueno, y ahora entrando un poquito más en política, que me imagino que estás muy metida todavía en la política del día a día, shutdown. Acá, Yes. no sé si para cuando publiquemos este podcast ya haya pasado, ojalá que sí, pero ¿qué opinas del shutdown? ¿Cómo lo ves? ¿Qué opinas? Es es aberrante, o sea, es totalmente culpa de los demócratas. Ellos están manteniendo hostage a nuestro gobierno y por ende al resto del país.
Em, yo ahora mismo, ¿verdad? Yo estoy, como te digo, terminando con, con el gobierno, con mi trabajo, y todavía no me han pagado. Ujú, Y no me quiero imaginar tampoco, ¿verdad? Los últimos cheques, no me quiero imaginar mis compañeros que siguen trabajando y ujú. no sabemos hasta cuándo esto va a seguir. Y nosotros tenemos familias que cuidar, Sí, tenemos no puedes hacer techos que shutdown, pagar, no tienes shutdown progresivo. claro. Entonces, ya estamos viendo que para los demócratas esto es un juego político porque ya lo han admitido, están muy felices. Chuck Schumer, por ejemplo, está muy feliz con lo que está sucediendo porque dice que ahora es que ellos tienen the upper hand. Em, para ellos esto es un juego, para nosotros esta es la vida real Wow. y es algo que yo espero que la gente se vaya Pero la dando gente tiene cuenta. claro que es de los demócratas y Schumer. Cuando ves que los medios están todo del lado de ellos, obviamente es muy difícil get that message across, pero nosotros y lo que la campaña y obviamente la administración está haciendo es que está todos los días recordándole a la gente, porque mira qué cosa que es tan frustrante y tan fácil de olvidarse, la gente se olvida de lo que sucedió ayer en las noticias, Ujú, mucho más algo que haya sucedido la última semana, porque las ujú. noticias se mueven tan rápido. Y por eso es que es importante todos los días, aunque uno piense, ay, que mucho fastidian con lo mismo, hay que hacerlo, porque a la gente se le olvida Sí. y es peligroso. Y así es como también ellos aprovechan la narrativa y la manipulación En este caso es de que el shutdown es por causa por causa de los republicanos, porque no, por un tema de asignación de fondos, ¿no? Al healthcare. claro, no, pero lo que los demócratas están diciendo es que, pero los republicanos están en control, controlan el Senado, la Cámara y la Casa Blanca. Pero es que mira que ellos piensan que somos Sí, tontos. porque necesita 60 votos en Necesita el Senado. 60 votos, Que no tienen exactamente. 60 votos, Exacto. tienen 52, ¿no? 52, cada 51. vez llega lo mismo. Ay, Dios mío. Y todo es porque quieren más fondos, si no me equivoco, más de 1.5 trillones de dólares que no explican ni para qué, simplemente para más fondos de seguro médico, pero que sabemos que van a trickle down a los inmigrantes ilegales a través de subsidios, subsidios que les otorgan a los estados y que los estados entonces demócratas distribuyen como a ellos les apetezca, que es lo que vemos en California y en otros estados más demócratas. A ver, perdóname, es que me agarraste 1.5 trillones. Sí, O sea, el GDP de Florida, el Producto Interno Bruto de Florida, es lo que los demócratas quieren que el gobierno, que el gobierno federal les dé para, termina tú, porfa, explícanos. no, o sea, 1.5 trillones, yo diría, es aún más que Florida, o sea, es significante, No, no que el pero presupuesto, que el GDP de Florida. ya. O sea, el Producto Interno Bruto de Florida, según ChatGPT, es 1.7 trillones. O sea, es toda la economía de Florida. Bueno, imagínate que Imagina. Florida puede ser su propio país también. Ajá. Es Pero del bueno, tamaño de México. mira. Y Texas es como el tamaño de Venezuela, No, dicen. Texas O no, hombre. más Texas, grande, es más el grande. GDP de Texas no sé cuánto es, pero debe ser mucho, mucho más grande. Pero bueno, sí. Entonces, ¿es ese Ese dinero? dinero lo quieren utilizar para, bueno, muchas cosas que ellos ni explican, porque ellos no creen en ese nivel de transparencia, pero claro, por ahí es que se van. Pero también para expandir más los programas de salud para específicamente Medicare, Medicaid, porque de acuerdo a ellos se hicieron unos recortes, los republicanos recortaron esos programas, pero es que no fue así. Lo que pasa es que le implementaron nuevas leyes para evitar que el dinero de esos fondos federales se vayan dirigidos a los inmigrantes Sí, ilegales pues. en Estados porque ese es el loophole que ellos no te quieren decir. Y mira que ahora los artículos izquierdistas ahora te dicen, bueno, y te lo dicen al final del artículo, es cierto que sí va destinado a ellos, pero solamente es el menos del 1%. Pero independientemente de la cantidad que sea, que Tú esos no son sabes, números finales, o sea, te voy a contar esa anécdota rápido. Cuando gana Trump, con una cuenta anónima que tengo yo en X, me meto a un space de izquierda, ¿no? Para entender. De ahí verá, habían guatemaltecos en Guatemala y guatemaltecos en California y en Nueva York.
hablando de por qué habían perdido los demócratas. Y una de las que habla, que no me preguntes quién es, cuenta, dice es que saben que todos de izquierda y no todos socialistas, ¿no? Ay, padre. ¿Saben qué? Dice ella. Una decía, yo vine a Estados Unidos hace 4 años y con $100 yo llenaba la canasta del súper, la carreta, y ahora con $100 no lleno, pero ni 5 cosas, decía una, o sea, la inflación. Pero la otra dijo algo que me llamó mucho la atención. Dijo, mi papá lleva acá en Estados Unidos 40 años, es residente legal, paga sus impuestos, etcétera, etcétera. Y yo lo llevé al doctor la semana pasada y no lo atendieron a él y atendieron a un ilegal, No puede ser. a un migrante ilegal, dice. Mm. Entonces ella dice, ¿cómo no van a ganar los republicanos? Ahora, creo que es muy importante que cuenten esa historia, porque no creo que la gente la entienda así. Te digo la verdad. La gente Claro. no creo que la entienda. Que si solamente te enfocas en los números, la gente no lo... Porque ellos tienen que ver cómo les afecta en su diario vivir, cómo directamente ellos se ven implicados y hasta que no noten algo como una anécdota como esa, no lo pueden... Bueno, y aquí te voy a preguntar algo difícil, Ok, controversial. ok, Bad Bunny en el Super Bowl. ok. Bad Bunny, puertorriqueño, paisano tuyo, en el Super Bowl. ¿Cómo lo ves? ¿Qué opinas? Ay, Dios, me pusiste en una situación crítica. Me van a cancelar más de lo que ya me han cancelado en Puerto Rico. No, mira, yo no te voy a mentir, a ver, yo disfruto de su música, yo disfruto del reguetón, mi mamá no está La- totalmente eh, de acuerdo, el pero último disco está mucho mejor mucho que mejor que que el los primeros anterior, 2 para el anterior, y sí. 3, sí, la verdad que sí. Porque para mí, y creo que lo más que me llamó la atención de este último disco es que él regresa a sus raíces, Ujú, y yo me puedo identificar al 100% con eso. ujú, Yo trato de siempre que todo lo que yo he hecho, lo que yo hice en la campaña, yo siempre lo trato de regresar a que yo vengo de Añasco, Puerto Rico. Que no se me olvida a mí, que no se les olvide a ustedes que yo estoy haciendo esto por todos nosotros. ujú, Entonces, lo que a mí me gusta mucho de él es eso, que él ha logrado vender discos y tener conciertos sold out en todo el mundo, pero que al final del día lo hace también por su gente, ¿verdad? ujú, Por poner a Puerto Rico en el mapa, que es ujú, algo que nosotros también todos estamos de acuerdo que es algo positivo. Sin embargo, sí es cierto que es, dentro de todo, y mira que lo digo que me gusta Bad Bunny, pero es un hipócrita ujú. políticamente, porque él critica a los Estados Unidos, pero Pero, vive en los Estados, o sea, en la diáspora. ajá, vive en Em, California, me imagino, o aquí en Miami, no sí, sé. tiene una casa en California. Ujú. A ver, él se pasa entre Puerto Rico y allá, pero igual lo tiene, porque él reconoce que acá él Sí, tiene lo que él tiene también el éxito por el capitalismo también tan precioso que nosotros defendemos en este país. Entonces, que él esté obviamente formando parte headlining este Super Bowl, yo entiendo porque a muchos les molesta y muchos de nuestro lado, y yo también entiendo por qué Turning Point decidió hacer su entendí que a propio, Turning Point le van a dar algo. ¿Cómo es la cosa? Explíqueme lo sí, de Turning Point. ellos van a hacer su propio halftime. Ah, ok. Ajá, o sea, a Para la que misma cambies el vez, canal y te vayas exacto. al halftime de Turning A Point. la misma vez que esté transmitiendo Bad Bunny, ellos van a Wow, tener qué sus buena propios estrategia. Eso va artistas. a estar No, buenísimo. está brutal. Brutal. Yo personalmente, yo voy a estar viendo los 2, los voy a tener así en split screen a ver qué pasa. Pero es chévere porque yo creo que ese ha sido también el problema de la batalla cultural de la derecha, es que nunca han tenido las agallas de Bueno, ¿te acuerdas que Trump lo enfrentarse. hizo? Claro, el Trump, único. Trump en un debate que estaban todos los candidatos en unas primarias, me acuerdo, republicanas, y él se fue solo a un barn y ahí hizo su... That's Y right. creo que tenía más gente él que el debate entero. Claro. Sí, Él es que tienes que tener ese cerebro así es. y esa actitud, como tú decías, el carácter de Trump para verlo a largo plazo. Y que la gente confíe en ti, porque eso es muy difícil también. Pero bueno, a mí me gusta, porque sí, Bueno, yo Bianca, eres una entiendo. mujer súper joven, con todo el futuro por delante y con un accomplishment, pues nada más y nada menos que haber ayudado a que ganara hoy el hombre que firmó la paz en el Medio Oriente hace tan solo un par de semanas. O sea, you can be proud of yourself.
Thank ¿Qué you. consejo le darías a todos los hispanos que quieren participar, que quieren ser parte de la solución de Estados Unidos y de la humanidad? Porque lo que tiene que entender Estados Unidos es que todo lo que pasa en Estados Unidos o lo que hace Estados Unidos afecta en toda la humanidad. Totalmente. O sea, no se queda aquí. Y que no hay influencia al resto del mundo también a E- tomar las decisiones que Exacto, tomen. a eso me refiero, a toda la humanidad es el resto del Sí, mundo. sí, 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 sí. ¿Qué les Wow. dirías? Yo diría, yo diría que de verdad si te quieres involucrar, que lo hagas. And don't look back. No mires hacia atrás. Sigue en lo que hagas, porque el minuto que empieces a recibir el odio de la gente en las redes sociales, you're doing something right. Yes, porque si nadie te está diciendo nada, es que entonces no estás alcanzando a la gente que Así debes. es. Y Y siempre trata de ponerle todo en las manos de Dios, orarle a Dios, que si en algún momento te sientes frustrado, frustrada porque estás perdiendo amigos, familiares, te están ostracizing, ¿no? Porque a mí me pasó también, yo perdí Ujú, muchos amigos. Pídele que te dé fuerzas, te va a dar las fuerzas. Y no olvides nunca de que estás en el lado correcto. Van a haber muchos falsos profetas, eh, religiosamente, bíblicamente, pero también incluso en el mundo político. ujú, Y trata siempre de tener el discernment de saber a quién estás escogiendo para aprender y a quién vas a seguir como para poder tú servir de instrumento para seguir llevando a cabo esa palabra, sea la palabra de Dios, sea tus propias convicciones políticas, sea el cambio político que quieras ver en tu país, lo que sea, pero siempre tener todo eso en cuenta, o sea, la sabiduría, el entendimiento, paciencia contigo mismo y con el resto del mundo, que es una batalla. Esto no va a ser fácil. Nunca lo fue fácil. O sea, nunca lo nunca es. lo fue y nunca lo Nunca lo ha será. sido ni va a serlo nunca. Exacto. Pero seguir. Que si todo se te está poniendo difícil, estás a punto de perder a tu relación, estás a punto de entrar en un divorcio, lo que sea, mira, aguanta. La presión va a ser fuerte, pero estás en lo correcto. ¿Y cuáles son los planes de Bianca? ¿Tienes planes? ¿Cuál es la idea? Bueno, ahora mismo está en un to be To determined. be determined. Pero regresé a Miami porque lo sentí fuertemente y sé que, bueno, ya irán viendo. Yo te quiero motivar con algo. Miami, para mí, el gobierno de Miami es el gobierno más importante de América Latina. Sí, yo creo que es la portal. Pero no solo la portal. O sea, si tú ves el gobierno, o sea, si tú ves a los senadores, a los congresistas, al gobernador, las ideas que hoy hacen a Florida, lo que la hacen, cómo manejaron la pandemia, son el mejor gobierno de toda América Latina. Volvamos al gobierno de Miami, de Florida, el referente de los gobiernos de América Latina. Mm. Creo que eso es algo, esa es una oportunidad de oro. Claro, el gobierno en Washington es importantísimo y a veces va a ser republicano y a veces no, y a veces vas a tener a un Marco Rubio que es totalmente comprometido con América Latina y a veces vas a tener otros que no tienen ni idea, ni siquiera saben dónde queda América Latina. Pero el de Florida no. Y si logramos que el de Florida siga siendo este gobierno, o sea, y me refiero al gobierno a todos los que, a los senadores, congresistas, al gobernador, etcétera, Ujú. sean tan buenos como han sido hasta el momento, primero Florida pues seguirá volando, pero Sí, segundo el ejemplo que se puede generar y lo interesante que se puede, el nivel de la conexión que se puede generar con el resto de América Latina puede ser espectacular. sí, eso yo lo estoy notando. Bueno, ya está sucediendo a nivel nacional. Y yo te diría, y meter a Puerto Rico dentro de América Latina, que al final del día lo es. O Totalmente. sea, Bueno, hay más puertorriqueños acá en Florida ahora también que en cualquier otro momento de la historia, así que pues sí. Bianca, gracias, de verdad, qué honor haberte conocido, gracias por haber estado Muchas aquí. gracias. Y bueno, espero que sea la primera de muchas veces que nos acompañes Totalmente. eh, En confianza, y, cuando me necesiten, me dejas saber. y acompañarnos. Y aquí estamos también a las órdenes para acompañarte en todas las victorias que traigas por delante. Muchas gracias, lo aprecio mucho. Bueno, pues muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy con Bianca Rodríguez. Fue un verdadero gusto para mí conversar con Bianca y gracias por habernos acompañado en su podcast Líderes con Rodrigo Arenas.
Hasta la próxima semana.